Buenos días, queridos estudiantes. Les habla su profesor Fabián Lara de Lenguaje y Comunicación. El día de hoy trabajaremos en la retroalimentación de la prueba parcial número 1 del quinto básico. Nuestro objetivo será reforzar los contenidos descendidos de la prueba parcial. Para continuar con nuestro video, les voy a pedir que vayan por sus materiales, los cuales este día serán cuaderno de lenguaje y comunicación, un lápiz grafito y su estuche. Si no los tienen, pausen el video y vayan por sus materiales. Bien, una vez que ya fueron por sus materiales, continuemos con la revisión. En la semana 15 trabajamos el objetivo, comprender cómo los poetas describen usando figuras literarias y cómo escriben desde un hablante lírico. En la semana 16 trabajamos en comprender qué sensaciones evocan los poemas, identificar algunos elementos de la poesía, rima consonante, asonante y libre. Esos dos objetivos trabajamos las 2 semanas antes de la prueba. Ahora bien, el resultado de la prueba me entregó el contenido más descendido, hablante lírico, figuras literarias, poemas y su estructura. Entonces, estos contenidos son los que vamos a reforzar el día de hoy. Comencemos. ¿Qué es el hablante lírico? El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos y emociones. Es el que habla en el poema, ¿cierto? El hablante lírico es esa voz que transmite los sentimientos del poeta. Es la voz que crea el poeta o poetisa para expresar sus sentimientos a través de su texto poético. Entonces, un poeta crea una voz ficticia que en este caso se va a llamar el hablante lírico. Entonces, ¿esta voz la crea quién? ¿El poeta o la poetisa? ¿Para qué? Para que a través de esa voz, de ese hablante lírico, expresen sus sentimientos y emociones. Les voy a pedir que pausen el video y copien la siguiente información. Bien, una vez que ya copiaron, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este poema en donde aparece un hablante lírico que debemos nosotros identificar. Madre, tú que me quieres, tú que me cuidas, tú que me diste la vida, gracias por los cuidados durante mi vida. ¿Quién será en este caso la voz que está hablando? El hablante lírico. ¿A quién le habla ese hablante lírico? Ah, dice madre, tú que me quieres. Entonces, ¿quién será el hablante lírico en este caso? Una hija o un hijo, ¿cierto? Porque ¿quiénes tratan de madre a alguien? Un hijo o una hija. En este caso puede ser cualquiera de las dos, porque no especifica más, pero sí especifica que le están hablando a su madre, o sea, una hija o un hijo. También pausen en este momento el video y copien ese ejemplo. Bien, otro contenido que vimos muy descendido en la prueba fueron las figuras literarias. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas, o sea, para darles expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender y emocionar. Entonces yo cambio la palabra, la hago más bella, para que dé emoción, ¿cierto? Para que sorprenda, para que emocione, para que tenga mucha expresividad la palabra. Entonces ocupo las figuras literarias. Pausen el video, copien el contenido y continuamos. Bien, una vez que ya copiaron, vamos a ver qué figuras literarias vamos a trabajar en nuestro curso.
La primera es la personificación. ¿Qué es la personificación? Consiste en atribuir cualidades humanas a objetos sin vida o a seres inanimados. Bien, ahí habíamos tenido un pequeño percance, pero personificar algo cuando yo le atribuyo cualidades humanas a objetos que no tienen vida o animales. Un caso muy común de personificación es en los textos, las fábulas, donde los animales hablan, se ríen y todo eso. Entonces, tenemos el ejemplo. Hasta las piedras se alegran por el triunfo. O sea, me están diciendo que las piedras vieron el triunfo y también se alegraron. ¿Puede pasar eso? ¿O es una cualidad humana eso? Claro. Alegrarse es una cualidad humana. No puede ser una cualidad de un objeto que no tiene vida como una piedra. Entonces ahí atribuimos la figura literaria personificación. En la número 2 vamos a ver la comparación. Expresa la relación de semejanza entre dos ideas utilizando las palabras comparativas como tanto como, menos que, más que, igual, entre otras palabras de comparación. Un ejemplo para que lo entiendan mejor. Eres fría como el hielo. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Entonces, aquí compara que ella es muy fría como el hielo. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Entonces, como el águila también sobre su presa. Les voy a pedir que pausen el video y copien los ejemplos junto con el contenido. Bien, una vez que ya copiaron, tenemos la tercera, que es la hipérbole. Tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Entonces, en pocas palabras, es cuando yo exagero mucho. Ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. Es una manera de explicar que se pidió disculpas de manera reiterada, ¿cierto? Muchas veces. Te amo hasta el infinito y más allá. ¿Qué quiere decir esta exageración? Que expresa un amor sin fin. Como número 4, vamos a ver la metáfora. Es la relación sutil de semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. O sea, una pequeña semejanza. Un ejemplo, tus ojos son verde selva. Para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva. Entonces se está comparando dos imágenes que tiene en su mente. Los ojos, el color de esos ojos, más como en la selva, el color que tiene la selva. Muy bien, queridos estudiantes, pausen el video ahora y copien la número 3 con su ejemplo y la número 4 también con su ejemplo. Bien, una vez que ya copiaron, continuamos reforzando. En este caso nos toca el contenido, el poema. El poema es un texto literario del género lírico escrito en versos con el propósito de expresar pensamientos, sentimientos y emociones a través de ¿quién? De un hablante lírico, esa voz que crea el poeta o la poetisa. Se utiliza un lenguaje diferente al cotidiano. Pero ¿y por qué yo tengo que usar un lenguaje diferente? ¿Tiene algo en especial el poema? Claro, ¿para qué? Para poder embellecer este texto. Los poetas siempre ocupan un lenguaje que no se ve tan cotidianamente. O sea que yo no lo escucho a diario. ¿Para qué? Para hacerlo más hermoso y embellecer las palabras. Para darle ese toque poético. Pausen el video, estudiantes, y copien el contenido que ven en sus pantallas. Bien.
También dentro del poema tenemos las rimas. ¿Pero qué es la rima? Según el diccionario de la Real Academia Española, o sea la RAE, define la rima como la identidad de sonidos vocálicos y consonánticos, o solo vocálicos, a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. Entonces, definen a la rima cuando en un verso, la última palabra, la última vocal, es igual a la que viene en el mismo lugar. O sea, hubo donde habían muchas casas, también habían muchas hachas. Ahí tenemos a lo que se refiere con la rima. Puede ser vocálica, que solo rimen las vocales, o consonánticas, donde riman la consonante y la vocal. Vamos a ver unos ejemplos. Y antes les voy a pedir que pausen el video y copien esta información. Como les explicaba, podemos entender que es la repetición de una secuencia de fonemas que parten de una sílaba tónica en el final de uno o más versos. Se puede dar en 2 versos, 3 versos la rima, o se puede dar en todos. Tenemos la rima consonante. Ocurre entre 2 o más versos cuando las palabras finales son exactamente iguales. Ejemplo, los condimentos permiten que los sabores se agiten. Entonces, acá tenemos una identidad en vocales y una identidad en consonantes. Por lo tanto, la rima se llama rima consonante. Pausen el video y copien el contenido con el ejemplo. Luego, tenemos la rima asonante, un tipo de rima según la cual los sonidos coincidentes al final de la sílaba son vocálicos. Entonces acá la única coincidencia de sonido va a ser las vocales. El ejemplo, de los senderos busca sobre la roca dura. Acá solo los semejantes son las vocales. En este caso la vocal A. Pausen el video y copien el contenido también. Luego tenemos la rima libre, que consiste en la ausencia de cualquier tipo de rima dentro de la poesía. También la llaman la rima blanca. En pocas palabras, estudiantes, son versos que no tienen rima. Ejemplo, es el alba una sombra de tu sonrisa y un rayo de tus ojos. Entonces, ese verso con este verso no riman. Ya tenemos ahí rima blanca. También pausen el video y copien el contenido con el ejemplo. Bien, una vez que ya copiaron, y para ir cerrando este video, no olvidar, estudiantes, lo siguiente. El hablante lírico es la voz ficticia que se crea dentro de un poema para expresar los sentimientos y o emociones del autor o autora, del poeta o la poetisa. Tenemos las figuras literarias, que son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender y emocionar. Entonces yo ocupo palabras más bellas para tratar de sorprender a las personas o emocionarlas. Los poemas es un texto literario del género lírico escrito en versos con el propósito de expresar sentimientos y emociones a través de un hablante lírico. Y dentro de los poemas encontramos las rimas, de los cuales existen 3. Consonantes, donde coinciden las vocales y las consonantes. Las asonantes, donde solo coinciden los sonidos vocálicos. Y las libres, en donde no hay rima. No existe ningún tipo de rima. Pausen este último diapositiva y copien esta información en su cuaderno.
Muy bien, estudiantes, gracias por su participación, por su atención. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, se despide su profesor Fabián.